Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida. Una vez más nos encontramos en nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan, en su Instituto Bíblico del Aire. Nos encontramos en el capítulo 17 de este libro, donde Jesús ora antes de ir a la cruz. En esta lección consideraremos la intercesión de Jesús por sus discípulos y veremos por qué Él suplicó e insistió para que el Padre los bendijera. Alberto Valle nos presenta el estudio de hoy. Escuche con mucha atención. Gracias por acudir a nuestra cita acostumbrada en su Instituto Bíblico del Aire. Haciendo un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora en este capítulo 17 de Juan, comenzaremos diciendo que algunos consideran esta oración como parte del sermón del aposento alto. Ya hemos considerado los primeros 5 versos de esta oración y hemos dicho que esa introducción se enfoca en la vida, obra y ministerio del mismo Señor Jesús. Habiendo orado por sí mismo, dándonos un modelo de lo que deben ser nuestras propias vidas, obras y ministerio, en los versículos 6 a 19, podemos ver una nueva sección donde Jesús ora por los 11 apóstoles. Podríamos llamar a esta sección la oración del Señor por los suyos. Da la impresión de que cuando Jesús ora por su obra aquí en la tierra, se refiere específicamente a la obra que hizo en estos 11 hombres. Jesús había finalizado su obra en ellos, como lo describen los primeros versos de esta oración. Permítame ilustrárselo de esta manera. Después de servir como pastor por 2 años en la primera iglesia que vi nacer, regresé a mi iglesia madre para servir como pastor de jóvenes. De vez en cuando iba a visitar a mis amados hermanos en aquella otra iglesia para ver cómo andaban y para compartir con ellos la palabra de Dios. Varios pastores continuaron el trabajo que habíamos comenzado por la gracia de Dios. Pero me asombró que luego de un tiempo, varios de los hermanos que habían comenzado a servir al Señor en aquella iglesia se habían apartado de los caminos de Dios y otros se habían ido a otras iglesias. Los que quedaron de mi experiencia pastoral en aquella iglesia fueron aquellos con los que había agotado tiempo de uno a uno en el discipulado. En esta parte de la oración, Jesús le da un vistazo a toda su vida ministerial. ¿Qué había quedado de todo eso? Como pastores o ministros espirituales, es posible que recordemos grandes actividades y eventos, pero es posible que no podamos señalar las vidas transformadas de otras personas a menos, quizás, que estemos dispuestos a invertir tiempo de calidad con la gente de uno a uno, especialmente con personas que demuestran un genuino interés de permanecer en el Señor. Es fascinante cómo el Señor Jesús invirtió tiempo de calidad en sus 3 años de ministerio público con aquellos 12 hombres. Y cuando Él ora aquí, parecería que se refiere a ellos cuando habla de aquellos a quienes les había dado vida eterna. Muchas veces la gente evalúa el pastorado por el número de personas que asisten a la iglesia. Si es así, quizás el Señor no hubiera recibido una buena calificación si los términos de fructificación actuales se le aplicaran a Jesús. Probablemente Él no hubiera recibido una gran calificación. Su congregación, al final de su ministerio, solo era de 11 miembros. Cuando Él ora por los suyos, note 2 cosas. Primero, cómo Jesús suplica por ellos. Parece como si le dijera al Padre: Padre, quiero que bendigas a estos 11 hombres y permíteme decirte por qué creo que los debes bendecir. Podríamos llamar a estas razones súplicas en favor de los suyos. En segundo lugar, note lo que Jesús pide. Pide por ellos y por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. En la primera parte de esta oración, le pide al Padre que lo glorifique para que también Él, Jesús, lo glorifique a Él. Y luego pide que lo glorifique con la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuera. Hay 2 peticiones en la primera parte de esta oración.
Pero ahora escuche cómo nos dice esta segunda sección de la oración de Jesús en el capítulo 17, comenzando con el verso 6. Leemos de la siguiente manera: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos versos, ¿puede usted notar la diferencia entre pedir y suplicar? Veamos estas súplicas del Señor por sus apóstoles una por una. En ellas, Él le dice al Padre las razones por las que quiere que los bendiga. ¿Ha notado usted en las cartas de Pablo cómo él hacía listas de oración? Nos dice que él oraba regular y fielmente por ciertas personas. Si usted reúne todas las veces que Pablo dice eso, puede ser que finalice con un fragmento de lo que fue la lista de oración de Pablo. Si usted hace eso, observe por cuáles personas él oraba. Las personas de nuestra lista de oración casi siempre son aquellas que tienen problemas, no necesariamente aquellas a quienes les está yendo bien. Aunque esas personas tengan problemas por culpa de sus propios pecados, parecen ocupar el mayor espacio de nuestra lista de oración, y eso es bueno. Pero note cómo Pablo colocaba en su lista de oración a personas de las cuales él escuchaba que eran verdaderos creyentes, personas en las cuales Cristo había comenzado una gran obra, que daban signos de la obra del amor de Cristo en sus vidas, que mostraban actividad espiritual y compromiso. Entonces les decía: desde el momento que escuché eso, no ceso de orar por ustedes. Ese parece ser el espíritu de esta oración. El Señor está orando por estos hombres porque está convencido que el Padre los iba a usar en este mundo. Observe ahora las razones que Él presenta para suplicar esta bendición. El verso 6 nos dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestar al Padre a estos hombres significa que Él les reveló lo que es y quién es el Padre para estos hombres. Ellos habían recibido la revelación de quién era el Padre a través de Cristo. Sigue diciendo el verso 6, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Así que Jesús pide que el Padre los bendiga porque ellos eran del Padre y les fueron dados al Hijo. Note cómo esto se repite en este capítulo. Lo encontramos en el verso 2. Dios le dio autoridad al Hijo sobre toda carne para que les diera vida eterna a los que el Padre le diera. Y la petición para que ellos fueran bendecidos por el Padre se basa en el hecho de que Cristo les había revelado al Padre. Note cómo Él enfatiza que ellos eran del Padre. Y añade en el verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es tan importante que tengamos discernimiento espiritual para entender todo esto. Todas las cosas buenas proceden de Dios. Es lo que nos dice el libro de Santiago. El apóstol Pablo nos dice al final de Romanos 11, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Esto significa que Dios es la fuente de todo. Dios es quien impulsa todas las cosas y su gloria es el propósito de todas las cosas. Si usted tiene discernimiento espiritual, debe entender que el poder viene de Dios. Estos hombres habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, le habían visto predicar, estaban impresionados con sus palabras y sus obras. Y como Él les había dicho, todo esto era el resultado de su estrecha relación con el Padre. En el verso 6 Él dice que Él, Jesús, se glorifica en ellos. Esto es verdaderamente profundo. En la primera parte de esta oración, Él oró diciendo, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y parecería como si dijera, Padre, si me quieres glorificar, recuerda que yo me glorifico en ellos. ¡Qué gran reto para nosotros! ¿Cree usted que Jesús estaba orando por usted cuando oró por los suyos? Si eso es así, entonces Él se glorifica en usted. El fin supremo del hombre es que glorifique a Dios. Eso es muy importante para Dios y debería ser de la misma importancia para nosotros. En el verso siguiente, le pide al Padre que los bendiga porque ellos están en el mundo. Y en el verso 14 afirma, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el verso 12 señala que los guardó y ninguno de ellos se perdió. Con su poder los guardó para que ninguno se perdiera y ninguno se perdió, con excepción de Judas, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Hoy en día, Jesús tiene el mismo poder, no solo para salvarnos, sino también para guardarnos. Jesús nunca ha perdido una oveja, y podemos decir que no perderá a ninguna de sus verdaderas ovejas el día de hoy. ¿Es usted, amigo oyente, una oveja de Jesús? Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.